Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Alexander Rodríguez Martín, estudio en la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. Con respecto a la unidad de aprendizaje que es farmacoterapéutica del profesor Rafael Mesh, el día de hoy vamos a hablar sobre los fármacos antieméticos. Las náuseas se definen como una sensación desagradable en la garganta y el epigastro, acompañada de la necesidad urgente de vomitar, siendo el vómito la expulsión forzada del contenido gástrico. Las náuseas y los vómitos son efectos adversos de muchos fármacos utilizados clínicamente, sobre todo los usados en la quimioterapia antineoplástica. Existen muchos o diferentes estímulos que provocan que las personas generen esta sintomatología del vómito. Por ejemplo, en la zona gatillo quimiorreceptora es el sitio de acción principal de numerosos fármacos eméticos y antieméticos, en donde el centro del vómito también recibe señales directamente de las fibras aferentes vagales y otras transmitidas a través de la zona gatillo quimiorreceptora, que más adelante lo veremos. Además, recibe estímulos de los centros corticales superiores, lo que podría explicar que imágenes u olores desagradables o repulsivos o intensos y estímulos emocionales produzcan en ocasiones lo que son las náuseas y los vómitos. El vómito es una respuesta defensiva cuya finalidad es liberar al organismo de materiales tóxicos o irritantes. La estimulación del vómito también puede deberse a diversos niveles. El acto físico del vómito es coordinado por el centro del vómito o emético situado en el bulbo raquídeo. Como podemos observar en la imagen, podemos ver que esta sensación del vómito comienza en la peristalsis retrógrada, en donde en segundo lugar tenemos al píloro que se cierra, en donde las cárdeas se relajan y mediante la contracción del diafragma y las diafragma intercostales y abdominales se genera una presión intraabdominal que aumenta. Esto provoca que el vómito fluya por el esófago, que el epiglotis se cierre y el paladar blando se eleve. Esto permite que el vómito sea expulsado mediante la boca. Realmente el centro no corresponde a una localización anatómica precisa, sino que conforma una red de vías neuronales que integran las señales procedentes de otras localizaciones. Una de tales vías, situadas en el área del postrema, es conocida como zona gatillo quimiorreceptora, como hace rato les había comentado. Esta ZGQ recibe estímulos del laberinto del oído interno a través de los núcleos vestibulares, lo que explica el mecanismo de la cinetosis, y a través de las vías aferentes procedentes del tubo digestivo. Hay tres importantes centros localizados en el bulbo raquídeo: la zona gatillo quimiorreceptora o ZGQ, el centro del vómito y los núcleos vestibulares. El centro del vómito recibe estímulos de la ZGQ, del tubo digestivo, a través de conexiones aferentes vagales, y los centros corticales superiores, y coordina así el acto físico del vómito. Las fibras aferentes vagales procedentes del tubo digestivo también se dirigen directamente a la ZGQ, al igual que las que parten de los núcleos vestibulares, que por su parte reciben estímulos del laberinto. Si hablamos y englobamos el vómito y las náuseas en general, podemos determinar diferentes patologías. Por ejemplo, la encefalitis, que es la inflamación del cerebro; la meningitis, que es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal; la obstrucción intestinal, que este es un bloqueo que impide que los alimentos y lípidos circulen a través del tubo digestivo; la apendicitis, que es lo que conocemos como inflamación del apéndice;
las migrañas, que son el dolor de la cabeza, que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómito o sensibilidad a la luz o el sonido. Y por último tenemos a los tumores cerebrales, que puede experimentar fatiga, náuseas o dolor. Con esto nos adentramos a los fármacos antieméticos, los cuales solamente son los que suprimen o alivian los vómitos y la sensación de náuseas, y se clasifican según el receptor el cual interactúa. Los principales neurotransmisores son la acetilcolina, que son los receptores M1, la histamina, que son los receptores H1, la serotonina, que son los receptores 5-HT3, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, en el área del postrema, en la zona gatillo quimiorreceptora, en el núcleo del tracto solitario, en la corteza cerebral, en las terminaciones nerviosas de las neuronas aferentes del vago y de otras terminaciones sensoriales localizadas en la mucosa gastrointestinal y terminaciones aferentes del vago en el bulbo. La dopamina, que son los receptores D2 presentes en la zona gatillo quimiorreceptora y en el área del postrema. Y por último, la sustancia P, que son los receptores NK1. En los fármacos antieméticos existen diferentes tipos de receptores, los cuales unidos a la membrana se activan con la unión de neurotransmisores. Por ejemplo, los receptores ionotrópicos son un grupo de canales iónicos transmembrana que se abren o cierran en respuesta a la unión de un mensajero químico, mejor conocido como ligando, tal como un neurotransmisor. El sitio de unión de ligandos endógenos en los complejos de la proteína normalmente se localizan en una porción diferente de esta proteína que la ubicación del poro de conducción de iones. El canal iónico está regulado por un ligando y suele ser muy selectivo a uno o más iones como el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Otros tipos de receptores son los metabotrópicos. Estos son un subtipo de receptores de membrana que no forman un poro de canal iónico, sino que utilizan mecanismos de transducción de señales, a menudo proteínas que, para activar una serie de eventos intracelulares utilizando productos químicos de segundo mensajero. Los ejemplos de receptores metabotrópicos incluyen receptores de glutamato, receptores muscarínicos de acetilcolina, receptores GABA, beta, la mayoría de los receptores de la serotonina y los receptores para norepinefrina, epinefrina, histamina, dopamina, neuropéptidos y endocannabinoides. Bien, ahora vamos a hablar sobre los principales grupos de antieméticos. Con ello tenemos a los primeros, que son los antagonistas de la histamina. Son principalmente útiles para la cinetosis y la emesis posoperatoria. Actúan sobre los aferentes vestibulares y dentro del tronco encefálico. La ciclicina, la meclocina, la prometacina y la difenhidramina son ejemplos de estas clases de agentes. La ciclicina tiene efectos anticolinérgicos adicionales que pueden ser útiles para pacientes con cáncer abdominal. La sedación es siempre un efecto secundario común en estos medicamentos. Tenemos que la ciclina permite regular la cinetosis, la cinaricina permite regular la cinetosis, los trastornos vestibulares y enfermedad de Meniere. Y el fármaco de la prometacina pues puede reducir las náuseas matutinas del embarazo intensos. Con esto tenemos a nuestro primer ejemplo, que es la cinaricina, que tiene un ATC de N07CA02, en donde las indicaciones terapéuticas tenemos que combate el vértigo de origen central y periférico y es utilizado para el tratamiento de vértigo de origen central y periférico en la profilaxis de cefalias vasculares y pues para la prevención de mareo cinético.
Entre los efectos adversos encontramos a la somnolencia, a las molestias digestivas, la fatiga, reacciones cutáneas y efectos anticolinérgicos. Puede ser administrado por vía oral y parental, tiene una semivida de 4 a 6 horas, se excreta por la orina y es metabolizado por el citocromo P2D6 y tiene una biodisponibilidad baja. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que es un antagonista de la entrada de iones de calcio a través de la membrana de la célula muscular lisa, que se traduce por una acción antivasoconstrictora de las fibras musculares lisas de vasos cerebrales y periféricos. Bien, continuando con los grupos de antieméticos, tenemos a los antagonistas del receptor muscarínico. Su utilidad principal es la prevención y el tratamiento de la cinetosis con cierta actividad en las náuseas y los vómitos posoperatorios. En general, los agentes anticolinérgicos no tienen ninguna función en las náuseas inducidas por la quimioterapia. Los principales efectos secundarios son la sequedad de la boca, alteraciones visuales y la somnolencia. La iosina, que es mejor conocida como escopolamina, es el fármaco usado más a menudo para la profilaxis y el tratamiento de la cinetosis y puede administrarse por vía oral o bien mediante parches transdérmicos. Con esto les presentamos un pequeño ejemplo de otro fármaco que es la atropina, que tiene un ATC de A03BA01, en donde tenemos que sus indicaciones terapéuticas son que se utiliza antes de la anestesia general para disminuir el riesgo de inhibición vaga sobre el corazón y para reducir las secreciones salivales y bronquiales. Su utilidad se usa para inhibir la estimulación muscarínica que puede incrementar por ciertas condiciones o fármacos. Entre los efectos adversos puede tener sequedad de la boca, hipohidrosis, midriasis, retención urinaria, taquicardia y estreñimiento. Puede ser administrado por vía oral y endotraqueal. Tiene una semivida de 2 a 3 horas y se excreta por la orina y tiene una biodisponibilidad del 50%. La atropina es un fármaco antimuscarínico que antagoniza de manera competitiva la acetilcolina en las terminaciones nerviosas postganglionares, por lo que afecta a los receptores de las glándulas exocrinas, el músculo liso, el músculo cardíaco y al sistema nervioso central. Bien, los siguientes son los antagonistas de la 5-HT3. Son los fármacos más efectivos para el tratamiento de las náuseas posoperatorias e inducida por la quimioterapia y los vómitos en adultos y niños. Sin embargo, son menos efectivos para suprimir las náuseas agudas que para eliminar los vómitos agudos, y son inefectivos para reducir los casos de náuseas y vómitos retardados, que van de las 24 horas, y las náuseas y los vómitos anticipatorios. Los receptores de la 5-HT3 están presentes en varios sitios críticos implicados con la emesis, incluidos los aferentes vagales y el área de prostema en sí. Un medicamento, por ejemplo, es el ondansetron, que es indicado con los fármacos citotóxicos o utilizados en la radioterapia para los vómitos postoperatorios. Después tenemos a los antagonistas de la dopamina, que el principal mecanismo de acción de los antagonistas de los receptores de la dopamina es el antagonismo del receptor D2 en la CTZ, que reduce la liberación de neurotransmisores excitadores. Tenemos, por ejemplo, a las fenotiacidas, que son los que utilizamos para los vómitos causados por la uremia, radiación, gastroenteritis vírica, náuseas matutinas del embarazo intensas. Igual tenemos a la metoclopramida, que es utilizada para los vómitos causados por uremia, radiación, trastornos digestivos y citotóxicos. Y por último tenemos a la domperidona, que es menos probable que produzca efectos secundarios en el sistema nervioso central, ya que no atraviesa bien la barrera hematoencefálica.
Después tenemos a los antagonistas de los receptores NK1, en donde las náuseas y los vómitos asociados con la quimioterapia metogénica tienen dos componentes, una fase aguda que se experimenta universalmente y una fase retardada que afecta solo a algunos pacientes. Los antagonistas del receptor 5-HT3 no son muy efectivos contra la emesis retardada. Sin embargo, los antagonistas de los receptores NK1 sí lo son, como por ejemplo el aprepitant, que tiene efectos antieméticos en las náuseas retardadas y mejora la eficacia de los regímenes antieméticos estándares en pacientes que reciben múltiples ciclos de quimioterapia. El antagonista de NK1, el aprepitant, se administra generalmente con un antagonista de la 5-HT3, que es la dexametasona. Y por último tenemos a los cannabinoides, que tienen una utilidad de profiláctico y tienen su acción en la estimulación de la CB1. Entre los efectos adversos que pueden generar son las palpitaciones, taquicardias, vasodilatación e hipotensión. Algunos ejemplos de estos fármacos es la dronabinol y la nabilona, que se utiliza para los vómitos causados por citotóxicos. Sin más que agregar, aquí les menciono las referencias bibliográficas que utilicé. Y pues bueno, espero que haya quedado claro el tema de fármacos antieméticos. Mi nombre es Edwin Alexander Rodríguez Martín y nos vemos a la próxima. Saludos.